La monarquía del antiguo régimen en Francia, término que los revolucionarios franceses utilizaban para designar al sistema de gobierno anterior a la Revolución Francesa. Era una monarquía absoluta, eso quería decir que todo el poder se concentraba en el rey. El rey no debía dar cuenta a nadie de su actuación, excepto a Dios. En él residían el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Reyes Borbones. Los Borbones son una dinastía real de origen francés. Reinaron sobre el reino de Navarra, actualmente territorio español, Francia, el reino de las dos Sicilias, en el sur de Italia y España, donde son la casa reinante en la actualidad. Los Borbones descienden de una rama de la antigua dinastía francesa de los Capeto, ya que el primer duque de Borbón, Luis I, quien recibió el título en 1317, fue el sexto hijo del rey francés de la dinastía, Luis IX. Los Borbones en Francia. En el siglo XVI, los Borbones ascendieron al trono de Navarra. En 1589, Enrique III de Navarra fue coronado rey de Francia como Enrique IV. La dinastía continuó con los reinados de Luis XIII, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, quien fue depuesto y ejecutado durante la Revolución Francesa. Luego del Imperio Napoleónico, con la restauración de la monarquía, ascendieron al trono los últimos dos reyes de esta dinastía, Luis XVIII y Carlos X. El último rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, pertenecía a una rama lateral de la familia, origen del linaje en la antigua Francia. El primer señor de Borbón conocido es Adhemar, quien gobernó desde su trono en el castillo Bourbon-la-Chambre a partir del año 1913. La denominación Borbón comenzó a utilizarse años después, luego de que fueran conocidos como los de Chambre, lo cual hacía alusión a la fortaleza que le daba el nombre al linaje. Luis XIII de Francia, llamado el Justo, fue el rey de Francia y de Navarra y copríncipe de Andorra. Era el hijo de Enrique IV de Francia y de María de Mercy. Fue el padre de Luis XIV, el llamado Rey Sol. En 1610, cuando muere asesinado Enrique IV, Luis XIV accede al trono con tan solo 9 años. El poder es entonces asegurado por su madre, María de Mercy, quien asume la regencia en el reino. La mayoría de edad del rey es proclamada en 1614, pero María declara que Luis es demasiado débil de cuerpo y alma para asumir los deberes de su cargo. Lo atrapa el consejo y deja que gobiernen sus favoritos, Concini y Leandora Dori. Luis XIII fue un rey que se preocupó por el bienestar de su pueblo. Fue él quien impuso la obligación de los obispos a dar una remuneración a los oficiales del culto. También ayudó a San Vicente de Paul a fundar una congregación religiosa en la que se buscaba ayudar a los más pobres y le confiere el título de limosnero real. Luis XIV fue el primogénito y sucesor de Luis XIII y de Ana de Austria, hija del rey Felipe III de España. Incrementó el poder e influencia francesa en Europa, combatiendo en 3 grandes guerras: la guerra franco-neerlandesa, la guerra de los 9 años y la guerra de sucesión española. Falleció el 1 de septiembre de 1715 y fue coronado el 7 de junio de 1654. Luis XIV fue uno de los más destacados reyes de la historia francesa, siendo su reinado el más duradero en la historia. Consiguió crear un régimen absolutista y centralizado, hasta el punto de que su reinado es considerado el prototipo de la monarquía absoluta en Europa. Luis XV fue el bisnieto del rey Sol, Luis XIV, a quien sucedió en 1715. Durante la minoría de edad de Luis XV, gobernó como regente el duque Felipe II de Orleans, que hubo de hacer frente a la delicada situación financiera en la que el rey Sol había dejado Francia. De hecho, Felipe de Orleans no hizo sino que agravar los problemas con el frustrado intento de sanear las arecas reales mediante un experimento bancario de John Law. Desde que en 1743 asumió personalmente la dirección del reino, no dejó de cometer errores que contribuyeron a desprestigiar a la monarquía y abandonaron el terreno para el estallido de la Revolución Francesa durante el reinado del sucesor,
La Guerra de Devolución fue un conflicto bélico entre España y Francia. Se inició con la invasión de Luis XIV de Francia a los Países Bajos españoles, bajo el pretexto de que la dote de su esposa María Teresa no había sido pagada. La Guerra de Holanda fue un conflicto bélico que tuvo lugar entre Francia, Munster, Colonia e Inglaterra contra las Provincias Unidas, a la que posteriormente se le unieron España, el Sacro Imperio Romano Germánico y el Elector de Brandeburgo para formar la Cuádruple Alianza. La Guerra de las Reuniones fue un conflicto de corta duración que enfrentó a Francia con España y sus aliados. El conflicto fue motivado por el deseo de Luis XIV de Francia de aumentar sus territorios hacia el este, sobre todo a costa de los Países Bajos españoles. La Guerra de Sucesión Española fue un conflicto de orden internacional por la sucesión al trono de España tras la muerte de Carlos II. Supuso la instauración de Borbones en España.